Listo, juventud. Estamos nuevamente conversando un poquitito de la divergencia. Como les explicaba anteriormente, tenemos un flujo, ¿verdad?, que camina y atraviesa una superficie en forma perpendicular a través de un hoyito de un área. Y eso sale en forma continua. Y como sale en forma continua y sale, está involucrado el tiempo. Y como hay espacio-tiempo, hay velocidad. Y la velocidad es un vector. Por lo tanto, esto puede estar así, así, para allá, para cualquier lado. Y tendríamos que saber muy bien, pensemos en el chorro, la manguera de bombero, ¿verdad?, para dónde apunta esa agua que está saliendo por el área del pistón. Hay un área del pistón y está saliendo el flujo de agua del bombero, ¿verdad? Y como se ve aquí el chorro, depende para dónde apunte, son las componentes del vector chorro de agua. Entonces vamos a compartir algunas cositas que les tengo por acá para recordarnos algo. Entonces, en matemáticas a ustedes les enseñaron algunas cosas bastante sencillas. Vamos a ubicar algunos cuadritos que a mí me tapan. Ya. La divergencia. Vamos a tratar de ir a buscar un lápiz para rayar. Listo. La divergencia. Entonces les pedí a ustedes la clase anterior que le echaran un nuki a la divergencia. Ahora, ¿qué es la divergencia? Nosotros dijimos que tiene que ver cómo, si esta fuera un área, cómo están pasando por esta ventana un flujo. Y vimos cuando era cero, cuando era igual, perdón, mayor que cero y menor que cero. Entonces dijimos que si acá está el hoyo, cuando era menor o igual a cero, se acercaba o bien se alejaba. ¿Bien? Se alejaba. Y cuando era cero, estos vectores ni se alejan ni se acercan, son paralelos. No divergen, son todos paralelos cuando la divergencia es cero. Entonces, como estamos hablando de, entre comillas, de un campo vectorial, muchos vectores, como el colchón del Fakir, ¿verdad? Puros clavos, son paralelos los cabos, ¿verdad? Por lo tanto, la divergencia es cero. Mientras que en Miguelito, la divergencia no es cero, es distinta de cero. Porque si vemos para dónde están las puntas, los vectores salen. Porque no tiene sentido que entren. ¿Ah? Bien, entonces, tenemos el campo vectorial. Acá está. Estas todas son Fs, ¿verdad? Todos vectores F, que definen un campo vectorial. Pero ese campo vectorial está compuesto por distintos vectores, ¿verdad? El vector 1, vector 2, 3, 4, 5, todos estos vectores. Por lo tanto, hay vectores que están para distintos lados acá, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos vectores, dependiendo de X, de Y, de Z, tiene una ecuación. Tiene una componente P, una componente Q y una componente R. ¿Ah? Acuérdense que los vectores, puede escribir un vector F, que se deben acordar que basta con que uno escriba el par ordenado. 3,4,2. ¿Verdad? Ese es un vector que tiene 3 en X, 4 en Y y 2 en Z. Pero acá en vez de ser un número, acá es una función P. Es una ecuación que vale en la dirección de X, que tiene componentes X y Z. El 4 corresponde a la coordenada Y, ¿verdad?
pero acá tenemos una función en Y. Eso significa que si uno tiene un objeto, en una dirección se mueve de una manera, por llamarlo así. En otra dirección se mueve con otra ecuación, ¿verdad? Y en otra dirección, otra ecuación. Y de esas, como tienen componentes X y Z, X y Z, X y Z, cada una la llevamos a X, a Y y a Z, cada una la llevamos a Y y a Z, y eso se le llama divergencia. Cómo se mueven los vectores. Este es un vector, este es otro vector, este es otro vector, que definen el transporte, que definen, ¿verdad?, entre comillas, la divergencia. Borremos los garabatos. Y allí aplicamos la divergencia. Como la divergencia es un operador Nabla, es de X, de Y a de Z. Entonces tenemos, coloquemos el lapicito de nuevo, para acordarnos un poco de cómo se escribe esto. Tenemos de X parcial, de Y parcial, de Z, es un suplicio escribir con el ratón, de Z, ¿verdad? Este es el operador Nabla. Y lo estamos aplicando a un vector P, Q, R. Pero P, Q y R son vectores, ¿verdad?, que tienen componentes X y Z cada uno. Entonces aquí vamos a encontrar el D a de X de P y deberíamos colocar acá P sub X. Pero el P, porque los otros si son Y no van a funcionar. D a de Y de Q, D a de Z de R. Entonces esta es la definición operativa de la divergencia. Entonces, veamos un ejemplo. Un ejemplo. Corremos el fondo. Subamos la hoja. Ahí tenemos para aplicar un ejemplo. ¿Ah? Miren, este que es P. ¿Ah? Ese era el P. Y este que estaba acá, el Q. En este ejemplo, el R es huevo, 0. Entonces, Cero. esta es una función de X y de Y. Z no corre. ¿Ah? Entonces, tenemos que aplicar entonces el D a de X. ¿De quién? De P. De X al cuadrado Y. Luego, el D a de Y. ¿De quién? De X. ¿Estamos claros? Y esto vale 0. Si vale 0, significa que los vectores que están pasando, dependiendo del número que dé acá arriba, son paralelos a X. ¿Está bien? Esa es la interpretación. Entonces, borramos, avanzamos una, y allí está la operatoria, lo que acabamos de ver. La derivada, ¿verdad? Y esto es el resultado. Y si ustedes se dan cuenta, es un escalar. Y un escalar tipo función.
porque podemos generarnos una tabla, ¿verdad? Una tabla y nos vamos dando valores xy, 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 y nos va a salir hacia dónde va el vector, ¿verdad? O los vectores que están atravesando el área y cuánto valen, el número. ¿Mm? Esto se los voy a mandar en el paquete de documentos que les subo. ¿Vieron los que les subí antes de ayer, verdad? Sí, En profe. Educando. Les subí Sí, sí, se bastante subieron. material allí para que estudien. Profesor, una consulta. Dime. ¿De qué capítulo o página del libro, de los dos libros que están en el sílabus o en la clase de presentación, hay que empezar a leer? Porque yo, por ejemplo, empecé a leer capítulo introductorio del libro que está en español, me parece que es el segundo que puso, pero la verdad no me dijo mucho el Ahora en esta significado. clase voy a orientar más porque lo que viene les va a dar la pauta. ¿Mm? Ya, ok, ¿Ya? gracias. Entonces, eso es lo que tenían que haber ustedes buscado de divergencia y haber visto qué significa en términos, comita, de mono, de dibujo, de gráfico. Hay que graficar la función S, ¿verdad? Y ver de dónde venía. Venía del x cuadrado y, ¿verdad? Dibujamos el x cuadrado y, dibujamos el x, las dos funciones, sacamos la divergencia y nos sale un valor. ¿Ah? Un valor que explica el balance de masa. Este es el balance si va una función respecto de otra. Compartamos otra página. No sé si alcanzan a ver. Ahí lo estoy colgando en el medio. Estamos viendo el balance de la divergencia mismo. Hay una colección de tablas. Fenómeno de transporte de Elbir-Stewart. Es una bibliografía que les tengo. Y la transferencia de calor de Senge. Ahora vamos a trabajar un poco en la presentación 2. Los otros documentos se los mando. Vámonos ahora. Ya. Ahí tenemos algunas operaciones en que ustedes en la carrera trabajan. Entonces, nosotros en esta corporación de imagen tenemos una hoguera de leña, es una fogata, pero esta fogata funciona si hay transferencia de material del aire. Vamos a colocar un lapicito que vayan, ¿no? Si hay transferencia de material del aire. ¿Por qué del aire? Porque el aire trae sus componentes, pero fundamentalmente es el oxígeno, que se requiere para la combustión. ¿Ah? Entonces hay un transporte acá, transporte de gas, un transporte, ¿verdad?, de gas, que en principio es el oxígeno, pero como no tenemos oxígeno puro, barato, lo vamos a buscar al aire. Pero el aire tiene otros componentes, nitrógeno, argón y toda la mugre que botamos nosotros mismos, más la humedad. Entonces todo eso va a parar al fuego. Y el fuego, en la operación de combustión, por ejemplo, nuestra tarea, eso es lo que
significa el procesamiento de minerales, ocupamos fuego, ocupamos energía, pero esta tarea genera en función de estos compuestos que hay aquí que no son puros, necesariamente nos llevan a una emisión. Y acá no le podemos llamar que esta emisión sea amigable con el medio ambiente, ¿ah? Porque se transformó en un transporte de gases a la atmósfera. Por lo tanto, estamos generando un transporte, necesariamente estamos generando un transporte de cosas, llamémosle así cosas. Desde aquí, pasando por ahí, por las operaciones que generamos, descartes, para llegar a productos de salida o otros. Entonces, tenemos que trabajar nosotros en transporte de calor. El transporte de calor, ¿verdad?, va destino a el producto final. A manera de ejemplo, en nuestro caso, el producto, supongamos que sea fierro, cobre, aluminio, algún mineral, que sacan los mineros. ¿Ah? Luego, el mismo proceso de las operaciones nos llevan a estas cosas que son, entre comillas, subproductos. Humo, radiación de calor al medio, calentamiento global. Y tenemos de salida el particulado, carbón, ¿verdad?, de la combustión mal hecha. El agua, que es la más alaraca, que sale un humo blanco, humedad. Por eso pillan a los que están quemando leña en las casas, por el humo blanco, no tanto por el particulado, que es humo negro. Gases de salida. Hay gases de todo tipo, todos los que aquí entraron, porque el aire no es solo oxígeno. No se olviden que el aire también tiene nitrógeno. Y el 70%, 71% va a ser más cercano. 71, 79 creo que es. ¿Ya? 0,9 o algo por ahí. Por ciento. Entonces, el oxígeno es el 21. Entonces, por quemar oxígeno, 21%, estamos obligados a quemar un 79%, que es nitrógeno, más todas las otras cosas que tiene la atmósfera. Más todas las otras cosas que tiene la atmósfera. Por lo tanto, un 79%, entre comillas, es basura que metemos a la hoguera. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, todo esto que tenemos aquí, el nitrógeno más los otros, pasan por la hoguera, hay una operación y salen a la atmósfera porque no son útiles en la combustión. Esto no se quema, se transforma. Entonces hay una operación de transformación. Se transforma. Entonces el nitrógeno se transforma en NO2. N o X, que también le llaman, ¿eh? Porque ahí depende de la temperatura, es el cambio que tiene. Pero aquí venía humedad. Aquí venía humedad. La humedad se transforma en vapor y luego la salida se condensa. Agua. ¿Verdad? Agua.
Y esta agua más N, esta agua más el NO2 o NO3, dependiendo, sale como lluvia ácida. Todo esto se analiza en la ingeniería mediante las ecuaciones de balance en fenómenos de transporte. Entonces, esta es un resumen engroso para dónde vamos. Entonces, en función de para dónde vamos, tenemos transporte de calor, la hoguera. El transporte de calor mueve masa. El transporte de calor genera humo. El transporte de calor genera radiación. Entonces, eso es, comita, lo que vamos a ver en este curso. ¿Ya? Entonces, nos vamos a... Me tocaron la campana del Zoom que me van a cortar la señal. Así que... Le queda todavía, profe. ¿Perdón? Le quedan 9 minutos todavía. Pongámosle nomás. Son 40 minutos. Partimos a las... Pero le quedan 3:30 era la hora todavía. que di, las 2:30 la hora de partida. ¿Ya? Pero sigamos conversando acá. Entonces, todo esto, cosas que son atingentes, entre comillas, a la minería, acá está lo tradicional. La conducción, la radiación, la convección. ¿Verdad? La convección, el agua de una cacerola se calienta en el medio, el agua caliente sube, porque se dilata, es más liviana, y se enfría y vuelve, y este se llama ciclo convectivo. Entonces tenemos conducción, radiación, convección. Entonces, todo lo que es calor genera transporte. Todo lo que es fluido, cambiarlo de un tarro a otro, es transporte. Todo lo que es gases que se difunden, o el azúcar que se difunde en el líquido, es transporte. Cómo el azúcar pasa al agua. Todos estos temitas los vamos a abordar un poquito enseguida, y ahora nos vamos a concentrar un poco en las matemáticas que vamos a utilizar un poquitito en este curso. Entonces, para cambiar vuelta a la página, ¿verdad? Vamos a mostrar los modelos matemáticos para distintos tipos de transporte, y de allí va a quedar una tareita para ustedes a copiar en un cuaderno, en una hoja, los modelos, porque los vamos a utilizar un poquitito a futuro. Entonces, ahora nos vamos a ausentar un par de minutos para poder ingresar al otro tiempo que tenemos marcado de Zoom. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profesor, gracias. ¿Ya? De Nos acuerdo, estamos viendo profe. un ratito más. Paro la Ya, profe. grabación.